Buenos días, aquí estamos de nuevo con las ovejas perdidas y dijimos en la última charla, dijimos que Yeshua tiene muchos nombres. Él es nuestro novio, la palabra Elohim, la piedra angular, nuestro sumo sacerdote, el sacrificio del sumo sacerdote, nuestro Señor, nuestro hermano, nuestro amigo y mucho más. Él cumple con todos estos papeles. Pero regresamos al buen pastor y sus ovejas perdidas. Regresemos en este precioso martes frío, por acá por Nashville, Tennessee, su amigo Heriberto saludándolos y animándolos siempre para que busquen Torah, busquen raíces hebreas. Recuerden que la verdad los hará libres y hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué bendición entender que Yeshua fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa es una gran bendición. El misterio que los profetas no podían entender era la redención de la separación del reino del norte. Mateo 13:17 nos dice: de cierto digo que muchos profetas y justos anhelarán ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El misterio fue revelado a través de la palabra de Dios, que vino a morir para resucitar de entre los muertos, y todo para traernos de regreso a Él y a su ley eterna, a su Torah. Romanos 16:25 dice: y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Yeshua, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Elohim eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Yeshua para siempre. Amén. Efesios 3 del 1 al 9 nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Yeshua HaMashiach, por vosotros los gentiles, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Elohim que me fue dada para vosotros, pues por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Mashiach, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo, que las naciones son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yeshua HaMashiach, el ungido, por medio del evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Elohim, que me ha sido dado según la acción de su poder. A mí, y que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las insondables riquezas de Mashiach, y de aclarar a todos cuál sea el plan del misterio escondido desde los siglos en Elohim, el creador de todas las cosas. Efesios 6:9 dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valor, sin miedo, el misterio del evangelio. Colosenses 1:25-27 dice la palabra del Eterno: de ella fui hecho ministro según las administraciones de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, esperanza de gloria. Ahora puedes entender mejor las cartas de Pablo. Ya ves, si descartas la ley de Moisés, también estás descartando el conocimiento del evangelio. Yeshua vino a morir por las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque la ley lo requiere. Mateo 5:17 nos dice: no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir la ley. ¿Quién lo dice? Mateo 5:17. Vino a cumplir la ley.
La sangre de Yeshua estableció el pacto, el mismo pacto que fue hecho por nuestros padres en Sinaí, que incluyen las leyes, ordenanzas y decretos. Salmo 103, 17 y 18 dice: mas la misericordia de Yahweh es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y de los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Bendita palabra del Eterno para usted y para mí. Así que los invito a seguir aprendiendo en el nombre de Yeshua. Salmo 103, 17 y 18. Mas la misericordia de Yahweh es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Isaías 24, 5 nos dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Ya no hay que estar tristes, pronto llegará el Mesías para reinar sobre la tierra por 1000 años, para restaurar todas las cosas, para que podamos cumplir con todos los decretos, leyes y estatutos del pacto. Es interesante que durante la época de Cristo los judíos vivían en la tierra de Judea, pero aún había otros que vivían en otras naciones. Juan 7:35 nos dice: entonces los judíos dijeron entre sí: ¿acaso se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Estos son los que harían su peregrinación para los días de fiesta, como lo vemos en Hechos 2. Hechos 2:5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Estos son aquellos a los que Pedro dice en el mismo capítulo, Hechos 2:39, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Posiblemente las tribus perdidas de Israel. El enfoque de Mashiach y los discípulos fue el reconocimiento de las ovejas perdidas de Israel. Aunque el reino del norte estaba muy asimilado entre las naciones, no todos se habían olvidado de quiénes eran. De acuerdo, había algunos que todavía reconocían su identidad. Un ejemplo podría ser la profetisa Ana. Lucas 2:16 dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su juventud. Sabiendo que estos vivían en las zonas de los alrededores, el enfoque de Yeshua estaba centrado en ellos. Comparemos con Mateo 10:5, dice: a estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vemos varias veces que el Nuevo Testamento se dirige a las ovejas esparcidas en las naciones. Consideremos 1 de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asiria y Bitinia. Y también Pedro dice, 1 de Pedro 1:22 al 25, dice: al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas por el amor fraternal no fingido. Amaos unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Elohim que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. A continuación confirma a quién se está dirigiendo en los siguientes versículos. 1 de Pedro 2, 9 y 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Elohim, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Elohim. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Pero Pablo dice lo mismo que está escrito en Oseas 1, 6 y 9, dice:
Ponle por nombre indigna de compasión, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. Ponle por nombre pueblo ajeno, porque ni ustedes son mi pueblo, ni yo soy su Elohim, su Dios. Incluso Santiago dice, en Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Elohim y del maestro Yeshua, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. A las 12 tribus. Sin embargo, sabemos que la palabra sobre Efraín era que sería una nación grande. Génesis 48:19 dice: pero su padre no quiso hacerlo y le respondió: lo sé, hijo mío, lo sé. También le llegará a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Como mencionamos al principio de esta enseñanza, Israel dijo que Efraín se convertiría en una multitud de naciones. Multitud de naciones que quiere en hebreo quiere decir Melo Hagojim. Aunque hubo algunos que todavía recordaban quiénes eran y de dónde venían, todavía había muchos que ya estaban comenzando a asimilarse entre las naciones. Así que para llegar a los que ya se habían integrado a las naciones, Elohim le dio a Pablo el misterio de la reconciliación a los gentiles. Primera de Timoteo 2:7 dice: para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad, en el Mashiach, en Jesús no miento. Segunda a los Corintios 5:18-20 dice: y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías y nos dio el misterio de la reconciliación. Elohim estaba en el Mashiach reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de el Mashiach, como si Elohim rogara por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Mashiach, reconciliados con Dios, reconciliados con Elohim. Romanos 5:8-11 dice: pero Elohim muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, el Mashiach murió por nosotros. Jesús murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Maestro Yeshua HaMashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Colosenses capítulo 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en el madero. Preciosa palabra del Eterno. Efesios 2:11-16 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared inmediata de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de las dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante el madero reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ella su hostilidad, su enemistad. Hay que notar que Pablo dice ambos pueblos. En estas cartas Pablo dice ambos pueblos. Esto significa que está hablando de la casa de Judá, que es 2 tribus, y la casa de Efraín, que es el resto de las 10 tribus. Y acerca de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, es lo que estaba en contra de nosotros por el haber pecado. Es decir, las leyes que implicaban nuestra muerte. Así que el pueblo de Israel no ha sido reemplazado por una iglesia. Jamás. Sino que Israel ha sido reconciliado con Yeshua, reconciliado con Yahweh.
para hacer una congregación en Yeshua. El que ha cargado con nuestros pecados, el que ha muerto por nuestros pecados, el que ha pagado por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Isaías 53:6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se separó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de nosotros. Así que dice Romanos 11, 25 y 27: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí hay dos frases claves. En primer lugar tenemos la plenitud de los gentiles. Esta es una referencia directa de la profecía hablada sobre Efraín en el libro de Génesis. Romanos 11:25 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Recuerde que Melo HaGojim significa la plenitud de las naciones o gentiles. Y en segundo lugar tenemos la frase: todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, refiriéndose al reino del sur y al reino del norte. Aquí es donde comenzamos a ver y a entender la analogía de adoptar a los gentiles, como Pablo dice en Romanos 11. Tenemos que adoptar a los gentiles. Dice Romanos 11 al 24, ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza de su plena restauración? ¿Cuánta mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles, como apóstol que soy de ustedes. Le hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a alguno de ellos. Pues si el haberlo rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no sería su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales, y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que la raíz es la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre, al que por naturaleza pertenecías, y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Romanos 11 tiene que ver con los olivos, el cultivo silvestre que representa los dos reinos. El énfasis está en que el reino o el olivo que se rompió ahora viene a unirse de nuevo porque fue profetizado. Jeremías 11:16 nos dice:
Olivo verde de hermoso fruto te puso por nombre Yahweh, pero ahora te ha prendido fuego y tus ramas serán consumidas. Entonces es importante reconocer que Israel hoy en día sí está en la faz de la tierra. Ahora veamos lo siguiente en Ezequiel 37, 15 al 28. Yahweh me dirigió la palabra: en cuanto a ti, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella Judá y los israelitas asociados a él. Toma otra vara y escribe en ella José, vara de Efraín, y todos los israelitas asociados a él. Júntalas después de modo que cuando los agarres parezcan una sola vara. Y cuando tus compatriotas te digan, ¿no nos vas a decir qué es eso que tienes ahí? Le responderás, esto dice Yahweh tu Dios: voy a tomar la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel asociadas a él, y pondré encima de ellas la vara de Judá, así los convertiré en una sola vara. Serán una sola cosa en mi mano, sujetarás con la mano las varas en las que has escrito, de modo que las vean, y les dirás, esto dice Yahweh tu Elohim: voy a recoger a los israelitas de entre las naciones por las que han vagado, los reuniré de los países limítrofes y los traeré a su tierra. Los convertiré en una nación en el país, en los montes de Israel, y seré para todos un rey único. No volverán a ser dos naciones, ni se escindirán de nuevo en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus imágenes y sus crímenes. Los pondré a salvo de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, será el único pastor para todos ellos. Se conducirán según mis leyes y respetarán y cumplirán mis normas. Se instalarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde estuvieron instalados vuestros antepasados. En ella vivirán siempre ellos, sus hijos y sus nietos, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna, y haré que se multipliquen. Pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Las naciones reconocerán que yo soy Yahweh, que santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Este pasaje fue acerca de la venida del Mesías Yeshua y su reino en la tierra por 1000 años. Hoy en día nadie sabe quién son los escogidos de Yahweh, por eso, pero esto sí lo sabemos. Estamos en el proceso de ver de nuevo una nación que despertará en el día del Señor, que se aproxima más y cada día más. Que algunos duermen, otros están listos para ingresar a las bodas del Cordero. Oremos para que el fuego ardiente que está dentro de nosotros sea suficiente para alcanzar ese día tan glorioso, ese día tan precioso. Ahora, si sientes que eres oveja del pastor Yeshua, entonces no pases por alto sus palabras acerca del reino. Juan 10, 24 al 27 dice, lo rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Y Yeshua le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Precioso día para todos, les deseo lo mejor y que el Señor los bendiga con bendición de lo alto. Su amigo Riberto siempre animándolos para que busquen la verdad y la verdad los haga libres. Esperamos ansiosamente la venida de Yeshua HaMashiach, quienes las ovejas, sus ovejas. Si usted todavía no es parte de sus ovejas, la invito para que busque, indague, venga a los pies de Mashiach. Venga a conocer la verdad para que la verdad lo haga libres. Que tenga un precioso día lleno de shalom, lleno de paz, y seguiremos
con la enseñanza por la tarde o mañana por la mañana. El Eterno los bendiga y los guarde. Hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. En el nombre de Yeshua. Amén y amén.